Eres un soldado británico que sirvió en Irak y Afganistán. Te ofrecen un trabajo para servir como guardia de la reina, pues este oficio demanda de mucho carácter. Odias tu trabajo a pesar de ser un trabajo honorable, pero solo lo aceptaste para que no te asesinaran en el Medio Oriente. Un día como cualquiera, te diriges al castillo a cumplir tu turno y servirle a la reina. La gente pasa y se quieren tomar fotos contigo, pero tú tienes que ser indiferente ante la situación y mantenerte firme. Entre todos los turistas y las personas, hay una chica que se queda parada mirándote fijamente. Pasan 2 horas, y no se ha movido de su posición y continúa mirándote. Te mueves de tu lugar y le das la espalda. Cuando volteas, está a 1 metro de distancia tuyo. Ella comienza a susurrar y notas que está haciendo una cuenta regresiva. Cuando llega a 0, sus ojos se ponen blancos y te muerde. Revisan las cámaras de seguridad, y concluyen que ha sido un episodio esquizofrénico a causa de la guerra. La golpeó con mucha fuerza usando la bayoneta, y comenzó a correr y a gritar. Cuando finalmente se reunieron los demás guardias, amén del jefe, no encontraron a la mujer por ningún lado. El sujeto estaba sorprendido porque el golpe que le dio había sido tan fuerte que, si no inconsciente, debía estar muy malherida. Pero no había rastros de nada. Y mucho peor aún, para su desgracia, las cámaras de seguridad no captaron a nadie en el recinto. Todo ese tiempo mostraba que el sujeto había estado aparentemente solo. Él cuenta que aquello causó mucha confusión en el cuerpo. Fue definido como un episodio esquizofrénico de su parte, algo producto del estrés postraumático de la guerra. Y él habría perdido su puesto de trabajo y quedado en completo ridículo, de no ser por esto. El soldado de la guardia de la reina. Eres un viejo taxista que se encuentra viviendo en Japón. Tienes una vida normal junto a tu esposa y nietos. Las cosas no están bien en casa, decides trabajar también en las noches y poder llegar al sustento. Un día inicias tu trabajo normal, el día ha transcurrido sin problema alguno. Llega la noche, aún con fuerzas decides seguir trabajando, es lo que tu deber te pide. Acabas de dejar a un pasajero, te encuentras solo en el taxi hasta que de pronto... いや入り込んでる。Incidente, extraña aparición en taxi de Japón. Eres un youtuber que se dedica a explorar sitios urbanos abandonados. Una tarde sin grabar, vas buscando sitios en donde grabar tu siguiente video. A lo lejos ves un edificio abandonado, pero se siente una vibra muy extraña. Logras entrar, decides explorar algo del edificio. Captas muchos símbolos satánicos y todo está oscuro. Vas caminando y encuentras una habitación, la apodas la habitación roja. Dicha habitación hay más símbolos extraños y objetos, de lo que parecen ser rituales. Sin duda en este lugar han pasado cosas, decides volver a casa. Al siguiente día coges tu cámara y te vas a grabar dicho sitio, pero esta vez las cosas resultarían muy distintas. Pretty cloudy, it's rained all day today. I'm gonna show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. It's called the Red Room. It's pretty cool. Because usually
going into the basement. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet. Incidente, la habitación roja, Estados Unidos 2016. Eres un joven que trabaja vigilando un edificio a las afueras de tu ciudad. Un día te asignan el turno de noche, no le ves algún problema. Ha llegado la noche, te preparas para trabajar como es de rutina. Han pasado algunas horas, todo va normal, nada extraño podría pasar. Decides ver las cámaras de seguridad un rato. Espera, porque hay un sujeto arrastrando una bolsa por la carretera. Se ve muy extraño, decides llamar a la policía mientras a la vez grabas lo que está ocurriendo en la pantalla. A bag at my work. No, sorry, I'm just recording in case something happens. I can't see his face. Where's he going? He's literally running down to the door. He's coming up to the door right now. Is he? Oh my fucking god! He's outside the door. He's outside the door right now. No, there's nowhere to hide in here. It's just this one room. The door is locked, but oh my fuck. He's like behind the building now. I don't can you just get here, please, really? Incidente, está ahí afuera, Estados Unidos 2020. Eres un joven mexicano con una vida algo normal, vives con tus abuelos mientras trabajas para ayudar en la casa. Una tarde estás con tus abuelos hablando, te comentan lo común que son las brujas por donde viven. No te lo tomas en serio y no les crees, dices que esos son inventos de personas viejas. Una noche vas saliendo del trabajo, se te ha hecho tarde por lo que no alcanzas a coger el bus. Te toca caminar hacia la casa, inicias tu rumbo con algo de nervios. En el camino pasas por una zona poco concurrida, es algo por el monte. Escuchas unos sonidos muy extraños, te llenas de miedo e inicias a grabar con tu celular por si te llega a pasar algo. No, ya voy para mi casa yo. Todo que perro se escuchó. Ya casi llego ya a mi casa. Ay, güey. Tengo un pinche paniqueado. Ay, no mames, perra madre. Ah, su puta madre. No mames. Mamá. Incidente, las famosas brujas de Querétaro, finales de 2020. Bueno gente, para finalizar los invito a seguir mi Instagram, trato de interactuar en lo posible por ahí con ustedes, de paso ven mi día a día y conocen la cara detrás de estos videos.